Hola, querido. Mira, nada existe peor que el formalismo. Mejor dicho, caer en el ritualismo, en la monotonía, en ese acto mecánico de la adoración. Ir a la iglesia, orar, cantar, pero tener al mismo tiempo el corazón lleno de otras preocupaciones. Cuando la persona llega a ese punto, la vida espiritual pierde sentido, se vuelve un fardo de obligaciones. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar cómo Dios, a través del servicio del santuario, quería enseñarle al pueblo de Israel a mantener una devoción viva y cómo nosotros también podemos traer lecciones para nuestra experiencia. Veamos. Para empezar, leamos lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Mira. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sabes? Esta no era solo una orden, era más que eso, era una promesa maravillosa. Dios quería habitar en medio de sus hijos. Dios quiere estar con sus hijos. Él jamás quiso estar lejos de los seres humanos. Fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios, pero el Señor siempre estuvo buscándonos. Desde el jardín del Edén, cuando después del pecado llamó a Adán, que estaba escondido entre los árboles del jardín, pasando por el desierto, cuando les dijo al pueblo de Israel, háganme un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Proyectándose hasta el Calvario, donde Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo para alcanzar al ser humano caído, hasta hoy Dios siempre quiso, quiere y querrá estar cerca de sus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres lo más precioso que Él tiene. Imagina la escena del desierto. Dios, que había tenido poder para crear al ser humano, que había demostrado su poder a librar con mano fuerte a su pueblo de la esclavitud. Te pregunto, ¿no tendría también poder para construirse un templo? Claro que sí, pero no lo hizo. Le dijo al pueblo, háganme un santuario. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración no puede ser forzada, es un acto voluntario de un corazón agradecido. Pero cuando adoras de ese modo, el Señor entonces promete que estará en medio de ti, entre sus hijos, entre su pueblo amado. La expresión habitaré en hebreo significa literalmente me sentaré. Esto expresa un sentido de familiaridad, ¿sabes? Amor, respeto. Como cuando el padre se sienta a la mesa y todos los hijos se sientan alrededor para comer juntos el pan de la bendición. Solo que Dios no necesita de un santuario para estar cerca de ti. Cuando no hay ocasión para que estés en un santuario, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, Dios no te abandona jamás. Puedes no verlo, pero su mano poderosa está contigo, listo para protegerte y defenderte de los enemigos gratuitos que muchas veces aparecen en la carretera de esta vida. Yo te pregunto, ¿te sientes solo en este momento? ¿Las personas en las que más confiaste te abandonaron? Entonces, hazle un santuario a Dios en tu corazón y clama por la presencia divina. Dios siempre habita en los corazones que están contritos, en los corazones deseosos de su presencia. La segunda parte de la lección tiene que ver con la actitud del adorador. Como ya lo dijimos, el Señor podría haber construido un santuario para sí sin la participación humana, o por lo menos podría haber provisto los materiales para que ellos hiciesen el edificio, pero no lo hizo. Porque no existe adoración unilateral. Y principalmente porque no existe verdadera adoración sin una actitud correcta del corazón del adorador. Por eso, veamos dos versículos que quiero leer. El primero es Éxodo 35:5. Dice así: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro,
plata, bronce. Ahora, el segundo texto está en Éxodo capítulo 35, versículo 21. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Ahora, percibe en estos versículos las expresiones, entre aspas, entre comillas, generoso de corazón, a quien su corazón estimuló, a quien su espíritu le dio voluntad. Estas tres expresiones describen la actitud del corazón de los adoradores de Israel cuando recibieron la orden, que era también una promesa de construir un santuario para Dios. El corazón de ellos estaba presente en lo que hicieron porque quisieron, se comprometieron no solo con sus bienes, sino con sus emociones. Lo hicieron de corazón porque lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para Dios. Y aquí vemos un tercer elemento de la adoración verdadera: los diezmos y las ofrendas. Generalmente cuando hablamos de adoración, imaginamos un grupo de personas levantando las manos al cielo, cantando, orando y escuchando la palabra de Dios. Pero la verdadera adoración incluye también la entrega de las ofrendas de gratitud y de la devolución de los diezmos. No es una ofrenda para comprar el favor o las bendiciones divinas, no, sino es la expresión de un corazón agradecido por las cosas maravillosas que Dios hizo en nuestro favor. Y mira, la pobreza o la situación financiera delicada por la que estamos atravesando no es disculpa para olvidar este aspecto de la adoración. La ofrenda de la viuda registrada en las palabras de Jesús es una prueba de eso. Ella llevó lo que tenía, la moneda más pequeña, pero estaba dando todo lo que tenía. Ya los fariseos daban ofrendas grandes, voluminosas, pero les quedaba mucho más en el bolsillo. Lo que el Señor estaba diciendo es que lo que importa no es la cantidad de lo que das, sino la actitud de tu corazón. La tercera parte de la lección menciona un texto que está en Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Mira, la idea central de este texto no es la ofrenda del cordero sacrificado, sino la continuidad permanente del sacrificio. El pueblo debería entender su necesidad permanente de perdón. No existe experiencia espiritual saludable basada en un acontecimiento especial que sucedió ahí en la vida. Cada día es cada día. Quiere decir, la adoración o la oración de ayer ya no te sirve hoy. La adoración de la semana pasada, por más extraordinaria que haya sido, ya no tiene valor esta semana. No existe la idea de una vez salvo, para siempre salvo, sino una vez salvo, todos los días salvo, cada minuto salvo. Mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, estaremos siempre apartándonos de Dios y necesitaremos también siempre regresar arrepentidos a Él. Pero, ¿no existe el peligro de caer en la rutina? Sí, claro que existe. Y el pueblo de Israel fue víctima de ese peligro. Se olvidaron que aquel corderito que ellos sacrificaban todos los días, de mañana y de tarde, era apenas el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es el remedio? Cristo. Oh querido, Jesús, Él tiene que ser el centro de nuestra adoración. El centro de la adoración no puede ser el canto
No puede ser las ofrendas. No es el lugar físico donde adoras. No son los muebles, no es el ritual. El centro de la adoración es Cristo. Todos los detalles son importantes, pero Cristo es indispensable. Sin Cristo no hay verdadera adoración. Sin una profunda experiencia de vida con Jesús, la adoración no pasa de una campana que hace bulla, pero que no dice nada. Un ejemplo de eso es la mujer samaritana. Su vida era una vida de rutina. Mira, todos los días se levantaba, esperaba el mediodía para ir al pozo a traer agua. A la mañana siguiente ya no tenía más agua. Entonces se levantaba de nuevo para seguir el ritual diario. Hasta que un día se encontró con Jesucristo junto al pozo y ese día cambió todo completamente en su vida. La rutina acabó. La monotonía desapareció. La preocupación de si se adora aquí o se adora allá se esfumó. Cristo fue la diferencia y su vida llegó a ser una vida exuberante. Ya no aquella vida rutinaria de todos los días. Yo te pregunto, ¿qué sucede en tu vida de adorador? ¿Te sientes cansado de ir a la iglesia todas las semanas? ¿Ya te preguntaste si tal vez sea porque vas solo para ver a los amigos o para cumplir con el deber o para que no te estén llamando y preguntando qué es lo que pasó? No, querido, cambia tu actitud. El próximo sábado, antes de salir para la iglesia, conversa con Jesús y dile, Señor, deseo que este día sea un día diferente. Quiero encontrarme contigo. Voy a tu santo templo a adorarte y deseo sentir tu presencia. Hazlo y vas a ver la diferencia tremenda que vas a sentir. La cuarta parte de la lección tiene que ver con la presencia de Dios en el tabernáculo. Mira, uno de los conceptos más fundamentales que se desarrollan en toda la Escritura es el concepto de que Dios quiere hablar en medio de los seres humanos. Quiere decir, Dios viene. Dios se comunica. Las religiones en general se concentran en ir a Dios, pero la verdad bíblica nos asegura que es Dios el que viene a nosotros. El trono de Dios se representa en el lugar santísimo. El lugar santo representa, de cierto modo, a Jesús, por medio de quien podemos acercarnos a Dios. Este es verdaderamente el significado de la declaración hecha por Jesús en Juan 14, 6, donde Él dice que Él es el camino al Padre. Jesús también afirmó que Él es la luz del mundo, el candelero del lugar santo, y el pan de vida, el pan de la proposición del lugar santo. Adicionalmente, la Biblia nos habla de que Jesús hace continuamente intercesión ante Dios por nosotros. Y ahí está el altar del incienso. El velo representa el acceso restringido a Dios por causa del pecado. Por supuesto, Jesús ha traspasado ese velo sentándose a la derecha de Dios. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, nosotros también atravesaremos ese velo y le veremos tal como Él es. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y encima del propiciatorio. Ahora, mira lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Dios es un Dios que se comunica. Él no guarda silencio. Solo que tú sabes que la comunicación no puede existir solo de un lado. Por eso Dios hoy se comunica con nosotros a través de su palabra. Y nosotros nos comunicamos con Él mediante la oración. Es verdad que hoy ya no tenemos más un santuario con un arca del pacto y del propiciatorio donde Dios se revela, pero tenemos la promesa segura de que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dice Jesús. Por eso, querido amigo,
No te sientas jamás solo. Es verdad que a veces los golpes de la vida son tan fuertes que no te permiten ver a Dios. Cuando un ser querido muere, por ejemplo, cuando la persona amada te dice que el amor se acabó, cuando tu vida financiera está hecha a pedazos, cuando no sientes sientes que ya no tienes más fuerzas para resistir, en esos momentos deja que Jesús enjugue tus lágrimas y te cure. Él tiene poder curador. Nada está perdido cuando estás en la presencia de Jesús. Solo tienes que tener la seguridad de que Jesús está presente, y eso va a depender mucho de tu actitud de adorador, tu actitud humilde. Llegamos a la última parte de la lección, hablando del regocijo en la presencia de Dios. ¿Alguna vez, por esas cosas de la vida, estuviste sin hablar por mucho tiempo con una persona querida? Quiere decir, discutiste con esa persona, con alguien. Los ánimos se caldearon y después cada uno se fue por un lado diferente, aún sintiendo falta de la compañía de esa persona querida. Hasta que un día hicieron las paces y se dieron un grande abrazo. ¿Qué es lo que sentiste? ¿No te dio ganas de llorar de emoción? ¿No sentiste una paz indecible dentro del pecho, una alegría incomparable? Bueno, si ya pasaste por esa experiencia, vas a entender lo que significa el gozo y el regocijo que la Biblia menciona como parte de la adoración. ¿Sabes? Hay mucho malentendido con relación a este asunto del regocijo de la adoración. Por un lado, están los defensores del regocijo, entre comillas, que creyendo que al cantar músicas agitadas que lleven a mover el cuerpo, aplaudir, ahí están disfrutando del regocijo en la presencia de Dios. Ya por otro lado, están los que creen que el uso de un instrumento como la batería, por ejemplo, o los aplausos dentro de la iglesia, son un atentado contra la santidad del lugar. Y sin querer, caen en la frialdad de un ritual desprovisto de alegría y de gozo. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Sabes, es difícil establecer una línea divisoria, pero es simple y es bíblico recordar que la verdadera adoración está centrada en el gozo y la gratitud que el adorador siente al saber que ha sido perdonado por Jesús. La Biblia no habla de estilos de música, de estilos de adoración, habla de actitudes del adorador. Es triste cuando los seres humanos, por discutir estilos, agredimos un principio divino que es el principio de la unidad de la iglesia. Necesitamos predicar más de Cristo, llevar a las personas a entregarse a Jesús y a vivir con Él una experiencia diaria de comunión. Cuando logremos eso, el resultado será el gozo natural, no un gozo fingido, no falso, fruto de la carne, sino un gozo auténtico, natural. Y, querido, nadie tendrá necesidad de establecer reglas, porque será Jesús que desde el corazón de adentro te dirá a través de su Santo Espíritu: este es el camino, andad en él. Que Dios te bendiga.